Es la imagen que nos llega en directo desde la Ciudad del Vaticano. A las 12 de la noche comenzó el primer día del luto nacional de los 3 decretados por la muerte del Papa Francisco. Un ictus cerebral. Acabó ayer con su vida a los 88 años tras 2 meses con problemas de salud. Mañana sus restos serán trasladados desde su residencia en Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro para que todos los fieles se puedan despedir de él. Se prevé que el funeral se celebre este fin de semana. Buenos días, Canarias. El Papa mostró interés por visitar las islas sensibles con el fenómeno migratorio. La noticia de su muerte nos sorprendía ayer aquí en directo en este programa. Hoy vamos a analizar su figura y cómo se prepara el proceso para elegir a su sucesor. Mientras Argentina, el país natal de Francisco, se iluminó anoche para rendirle homenaje. Y así en muchas otras ciudades del mundo. Mañana, como decimos, se instalará la capilla ardiente en la Basílica de San Pedro, simplificando los protocolos. Reposará en un solo ataúd y no en 3, como hasta ahora, con el féretro abierto, sin catafalco ni báculo papal, como marcaba la costumbre. De momento ya han comenzado los rituales para el funeral, que podría celebrarse el próximo sábado o domingo. Lo primero que se ha hecho es cerrar y sellar la habitación del Papa Francisco, una antigua tradición. Su finalidad es proteger los documentos personales y garantizar una transición ordenada del poder en la Iglesia Católica. Sigue impactando el accidente que ocurrió en Tacoronte, la autopista del norte de Tenerife. Fue en Jueves Santo, pero ahora se han visto estas imágenes. Un coche blanco circula haciendo zigzag de forma temeraria hasta que acaba chocando brutalmente contra otro vehículo. Varios coches dieron vueltas de campana. 6 personas resultaron heridas. Las quejas por la atención a la discapacidad se disparan en Canarias. El año pasado hubo casi un 95% más de reclamaciones ante la Diputación del Común. En algunas islas como Tenerife hay casos donde han esperado hasta 5 años para que se reconociera su grado de discapacidad, cuando el plazo máximo es de 6 meses. La quiebra de la aseguradora Forward You deja en el aire los ahorros de 44.000 personas en España, casi 1 millar aquí, en Canarias. Expertos de la abogacía recomiendan demandar por publicidad engañosa a la compañía que comercializó este producto financiero. En unos minutos analizamos este caso. Casi una semana después de que cayera desde una ladera de bajamar en Tenerife y destrozara la vivienda, esta gran roca de 1,5 toneladas sigue en la entrada de la casa. El propietario del inmueble denuncia que ni Cabildo ni Ayuntamiento de La Laguna se hacen cargo de su retirada. Hoy se celebra el Día Internacional de la Tierra, un día para concienciar, pero también para resaltar la importancia de cuidar y proteger los ecosistemas. Estefanía de Blasio, buenos días. Buenos días, Pilar. Buenos días, Canarias. Hoy les vamos a mostrar un ejemplo de la importancia de proteger nuestro planeta y lo vamos a hacer con Foresta, una organización que se dedica a recuperar los bosques de Canarias. Con ellos vamos a estar en lo que antes era un terreno agrícola abandonado, lleno de basura y maleza, y que con mucho trabajo y muchos años después se ha convertido en un bosque de laurisilva. En unos minutos se lo mostramos. La mayoría de las balsas de Tenerife ha recibido agua en las últimas semanas. Los embalses están al 68% de su capacidad de almacenamiento, aunque algunos alcanzan el 100%. Este martes visitaremos uno de esos embalses en el norte de Tenerife. Concretamente visitaremos la balsa de San Antonio en el municipio de La Matanza. Vamos ya con los titulares de este martes que traen los digitales. Marta Modino. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días Canarias. Evidentemente hoy toda la prensa marcada por el fallecimiento del Papa Francisco. Empezamos por el diario de avisos. Muere Francisco, el Papa que quiso venir a Canarias en ayuda de los migrantes. El pontífice argentino, gran reformador de la Iglesia, fallece a los 88 años a causa de un ictus, un día después de dar la tradicional bendición Urbi et Orbi
desde el balcón de San Pedro. Y en la web de esta casa, Radio Televisión Canaria también amplia referencia a este asunto. Adiós al Papa de los pobres. Contamos hoy, el Papa Francisco ha fallecido este lunes por un ictus en su residencia de Santa Marta a los 88 años. Y en el ABC, la sucesión del Papa, un Papa poco convencional, señala hoy este diario. Este martes se reúnen los primeros cardenales llegados a Roma para empezar a trazar el perfil del sustituto de Francisco. Y ya saben que recibimos sus quejas, sus denuncias y se las hacemos llegar a las instituciones en busca de una solución. ¿Cómo se pueden poner en contacto con nosotros? Pues es muy fácil, tenemos varias vías. Número de WhatsApp, el 679-773-238. Correos electrónicos, oficinadelespectador@tvcanaria.tv, buenosdíascanarias@tvcanaria.tv. Y en redes sociales, el programa Buenos Días Canarias está en Instagram y también en X. Nosotros siempre atentos a sus mensajes. Además, hay otras noticias que marcan la actualidad de este martes 22 de abril. Este martes en nuestra sección de igualdad con Noemí Galván hablaremos de ecofeminismo. Se trata de un movimiento que vincula a las mujeres y a la protección del medio ambiente con la intención de que repensemos nuestros hábitos de consumo. También hoy vamos a hablar de la importancia de seleccionar bien los mensajes que recibimos a través de las redes sociales. Los psicólogos advierten de que algunos pueden perjudicar nuestro bienestar mental. En un momento les damos las claves que deben tener en cuenta. Y llega la Feria Internacional del Manga y del Tebeo a La Laguna, en Tenerife. Será desde este jueves y hasta el domingo, convirtiendo la ciudad de Aguere en el epicentro del noveno arte en Canarias. Presentaciones, charlas, encuentros con autores, partidas de rol y una treintena de exposiciones gratuitas completan la agenda. A lo largo de este Buenos Días Canarias les contaremos todos los detalles. Jornada hoy de cielos nubosos en la vertiente norte y este en las islas de mayor relieve. Tenemos nubes también en cantidades variables en Lanzarote y en Fuerteventura. En estas dos islas se abrirán claros. En el norte, las islas de mayor relieve, ya ha habido alguna precipitación de carácter débil y ocasional que se puede repetir a lo largo de las próximas horas. Son más probables durante la tarde y la noche. Por el sur vamos a poder disfrutar del sol. No va a haber cambios en las temperaturas. Tendremos alguna máxima en zona costera alcanzando, superando los 25 grados. Sopla el alisio moderado con intervalos localmente fuertes y en el mar el oleaje supera el 1,5 metros de altura. Son las 8:52 en la Ciudad del Vaticano. Vamos a ver cómo amanece la Plaza de San Pedro en este primer día de luto tras la muerte del Papa Francisco. La imagen que llega en directo desde la Ciudad del Vaticano la vamos a ver en tan solo unos segundos. Anoche supimos que fue un ictus cerebral lo que provocó el fallecimiento del pontífice a los 88 años, tras 2 meses con graves problemas de salud. Mañana miércoles sus restos serán trasladados desde su residencia en Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro para que los fieles puedan darle su último adiós. Se prevé que el funeral se celebre este próximo fin de semana y también sabemos ya dónde serán enterrados sus restos. Y está previsto que hoy los restos de Francisco, del Papa, sean trasladados desde su residencia donde vivía, como hemos apuntado, hasta esa Basílica de San Pedro que acabamos de ver en directo. Allí se va a instalar su capilla ardiente a partir de mañana y podrá recibir, por tanto, el homenaje de miles y miles de personas. Se espera la llegada de muchísima gente que desea darle el último adiós al pontífice, por lo que ya se trabaja en todo un gran protocolo de seguridad. Desde ayer, de hecho, la Plaza de San Pedro acoge ya a numerosos fieles que rinden su particular homenaje al fallecido Papa Francisco. A la Chiesa con el ministerio apostólico del Papa Francisco. Ya han comenzado los rituales para ese funeral que podría celebrarse el próximo sábado o el domingo. Y lo primero que se ha hecho, ahí lo ven, es sellar la habitación del Papa Francisco, que es una antigua tradición. Su finalidad, pues proteger los documentos personales y garantizar una transición ordenada del poder en la Iglesia Católica.
La muerte del Papa Francisco se ha sentido en todo el mundo y de forma muy especial, evidentemente, en su Argentina natal. En Buenos Aires el obelisco se ha iluminado con la imagen del pontífice como señal de luto y reconocimiento. Acompañados de luces blancas y con las palabras "recen por mí", cientos de fieles se dieron cita en este emblemático monumento de la capital para dar el último adiós a Jorge Bergoglio. El presidente del país, Javier Milei, ha decretado 7 días de luto nacional. Es el final de un día especial para toda la comunidad en este barrio porteño de Flores, en donde quien fue el Papa Francisco dio sus primeros pasos como sacerdote, luego de que el 21 de septiembre de 1969 recibiera el llamado para justamente ser sacerdote. Lo confesó en el interior de esta iglesia, la iglesia en donde él dio sus primeros pasos, en donde ofició sus primeras misas y en donde tuvo un acercamiento pleno con una comunidad que hoy lo recuerda, como el Papa Francisco, pero también como un vecino de Flores, del barrio porteño de Flores. Fue un día intenso en donde desde bien temprano comenzaron a llegar seguidores, fieles, personas del barrio y personas de toda la comunidad para recordar, homenajear al Papa Francisco, darle un último adiós y sentirse un poco más cerca justamente de esta figura universal. Alrededor de las 7 de la tarde tuvo lugar una misa multitudinaria encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, en donde participó no solamente una enorme cantidad de fieles, sino que también estuvo la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Ha sido una jornada especial para toda esta comunidad y aunque las puertas del templo en este momento están cerradas, no dejan de llegar fieles, algunos que vienen y empiezan a apropiarse de algún modo de la fachada de esta iglesia, de esta basílica de San José de Flores, para dejar una vela, para dejar en algún caso una flor o una foto y tomarse un momento para estar más cerca de este líder espiritual, de este Papa Francisco. Desde Buenos Aires informó Belisario Martínez, Alianza Informativa Latinoamericana. Bueno, pues para analizar la figura del Papa, esta mañana nos acompaña Miguel Ángel Navarro Mederos, que es el párroco de la iglesia de San Francisco de Asís en Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, señor Buenos Navarro. días a todos. Bienvenido. Bueno, Bien. nos deja Gracias. una figura sin duda importante, no solo para la iglesia católica, sino también para el resto del mundo. Sí, porque al fin y al cabo el Papa es un líder espiritual que no habla desde la política, sino desde otro concepto, ¿no? Entonces siempre toca el corazón de cualquier ser humano, sea del pensamiento que sea. Bueno, ha sido una jornada de recordar su figura. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de todo lo que se ha dicho estos días, este día último del Papa Francisco, señor Navarro? Bueno, a mí me ha destacado, yo destacaría una cosa que en negativo, que me da pena, que siempre se hace una lectura del Papa desde una óptica meramente política o ideológica, y no se hace una visión del Papa de por qué es Papa, porque eres creyente. Y es que todo parte de un encuentro con Cristo, con Jesús, y eso es lo que determina tu modo de pensar, tu modo de actuar, y por eso puede haber gente dentro de la Iglesia que piensa distinto o interpreta o intuye las cosas de una manera, pero que al final hay una unidad, que no es una confrontación cainita en la que voy a machacarte, voy a eliminarte porque tú eres la oposición, ¿no? Sino que es una concepción distinta. Entonces, esa es una pena que me da, que como que no se entiende de fondo qué significa ser creyente, específicamente cristiano, en este caso católico, ¿no? Si le parece, señor Navarro, vamos a conocer un poco mejor la figura del Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio, que nació en Argentina en 1936 y que ha fallecido, como saben, en la Ciudad del Vaticano, 88 años, que repasamos en este perfil. Nacido en 1936 en Buenos Aires, en el seno de una familia modesta, Jorge María Bergoglio se diplomó como técnico químico para tomar luego otro camino. Sacerdote, con 33 años, tiene ya 56 cuando Juan Pablo II le nombra obispo. El 13 de marzo de 2013, a las 7 de la tarde, la fumata blanca se alzó sobre el cielo de Roma para anunciar su nombramiento. Tuvo lugar tras al menos 4 votaciones y 2 fumatas negras en un cónclave que duró 25 horas con 115 cardenales votando.
A sus 77 años se convertía en el Papa número 266. Se impuso el nombre de Francisco en memoria de San Francisco de Asís y fue el primer americano en dirigir la Iglesia Católica. Pero por ahí viene alguno que le gusta y tiene que convidarlo. Reconocido por su humildad y conservadurismo doctrinal, defensor de la teología moral de la Iglesia y comprometido con la justicia social, su lucha contra el abuso de menores. Tolerancia cero. Su activismo pacifista y la tolerancia hacia los homosexuales marcaron su pontificado. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Se dejó ver en multitud de foros y con multitud de mandatarios. Realizó cerca de un centenar de viajes apostólicos visitando más de 60 países. De España, que nunca la pisó, dijo en 2019 que la visitaría cuando hubiera paz. Hace escasamente un mes que el Papa Francisco recibía el alta médica tras 38 días hospitalizado. Desde entonces ha mantenido una agenda activa que cerraba este domingo de resurrección. Ahora, tras concluir su magisterio de la Iglesia, se abre la incógnita de quién será su nuevo sucesor, el pontífice 267 de la Iglesia Católica. Bueno, destacábamos en este perfil, señor Navarro, precisamente el enorme compromiso del Papa con la justicia social, ¿verdad? Sí, yo antes que me hacía la pregunta sobre qué destacaría, yo creo que destacaría un aspecto que a mí me parece muy interesante, a mí me gusta por lo menos, que es la normalidad en los comportamientos. Es formal lo que hay que ser formal y después natural lo que hay que ser natural. El encorsetamiento, eliminar el encorsetamiento. Entonces, si tiene que salir a abrazar a aquel, si tiene que reunirse con aquellas personas con las que tú no estás de acuerdo, te reúnes, a veces hasta el punto del límite de casi de lo escandaloso. Me acuerdo que aquella reunión que tuvo con aquel grupo de jóvenes de lo más variopinto, ¿no? Y él pues no tuvo ningún reparo a reunirse con esta gente, ¿no? Entonces me parece que ese otro aspecto que me parece muy interesante de él, esa normalidad de él. Y eso quizás lo hizo ser popular entre la población, porque hemos visto muchas muestras de cariño y gente que realmente está sintiendo la pérdida del Papa. Sí. A mí no me sorprende, porque no es la primera vez. Yo no sé, yo tengo memoria histórica ya y me acuerdo de Juan Pablo II, pasó exactamente lo mismo. Fíjense que Benedicto XVI, que tanto decía que era el Papa intelectual, yo estuve en el encuentro en Madrid, con el encuentro de jóvenes, año 2011, y también aquello fue desbordado totalmente, y era un hombre más tímido, no es que fuese distante, era tímido. Yo he tenido la oportunidad, curiosamente he tenido la oportunidad de tratar a estos tres papas de alguna manera, ¿no? De un modo u otro. Y justamente Benedicto es el que más traté, y se destacaba, pero una característica es esta cercanía. Yo creo que es una impronta que cada vez más hay en el mundo actual, no solamente en los papas, sino vemos los líderes políticos, los reyes, hoy se hacen más próximos. Ahí veíamos a Isabel II en Inglaterra, que no le daba la mano a nadie. Bueno, los actuales reyes de Inglaterra le dan la mano a todo el mundo. Es decir, ha cambiado también la forma, ¿no? Entonces, yo creo que la gente sintoniza inmediatamente con aquello que es realmente humano. Claro. Y ahí el Papa Francisco no ha tenido ningún reparo a hacerse presente Lampedusa, por ejemplo, o a decir, el drama de lo que está ocurriendo en Canarias, voy a Canarias. Después no ha podido plasmarlo, lo está haciendo ahora en este momento, desde el cielo está visitando Canarias, pero creo que quizá la gente conecta por este motivo, por su naturalidad a la hora de decir, pues voy a hacer esto, lo otro, con tanta normalidad. Señor Navarro, fue interesante ese momento en el que él expresó más de viva voz la intención de venir a Canarias, que le preocupaba mucho lo que aquí ocurría, la situación de los migrantes. Es verdad que uno de sus primeros viajes, usted lo señalaba, fue a Lampedusa. Es una pena que no se haya podido cumplir y curiosamente nunca llegó a ir a España. Habría sido Canarias el primer lugar de España si se hubiera cumplido todo. Bueno, a España ha ido a Santiago de Compostela, en algún sitio concreto. Santiago de Compostela ha estado, porque si no sé si era el jubileo de Santiago, pero
pero como visita de España en general, como lo hizo Juan Pablo o lo hizo Benedicto, no, eso no lo hizo, ciertamente. Estaba hablando usted pues de los valores que tiene él, de cómo se ha contagiado pues todo el mundo, de cómo todo el mundo siente su pérdida, y hablaba de su cercanía, y quizás esa sencillez también la quiere ahora mismo en su funeral. Hemos visto que los protocolos han cambiado. Sí, eso me parece bien. Sí, porque a veces la belleza, lo estético está bien, pero al fin y al cabo nosotros no somos, la Iglesia no es una institución, aunque es humana, pero es una institución divina, por lo tanto, y es evangélica, y eso requiere, por lo tanto, una forma que indique mayor austeridad, que realmente diga de lo que nosotros partimos, que es el Señor, que por lo tanto es sencillez, humildad. Claro. También señalábamos ayer, justo cuando conocíamos su fallecimiento, cómo hasta el último minuto de su vida estuvo luchando por causas justas como era las guerras, y cómo se mojaba, por así decirlo, y hablaba alto y claro y le decía a líderes mundiales que no estaba de acuerdo, por ejemplo, con el conflicto entre Israel y en este momento Palestina, ¿no? Sí, por otra parte nosotros como católicos no podemos hacer otra cosa que eso, no podemos ponernos de parte de nadie, tenemos que ver siempre los seres humanos, y hay seres humanos que en Palestina están sufriendo el bombardeo. Los judíos podrán tener sus razones y serán todo lo justo que tú quieras, pero estamos hablando de seres humanos. Y eso no podemos olvidarlo jamás. Y por lo tanto la Iglesia tiene que estar siempre donde existe el drama, con el que está sufriendo el drama. Y esto el Papa no ha tenido ningún reparo siempre a expresarse abiertamente, aunque no sea la corriente general. Estamos viendo los pasos que se están dando de cara a su funeral, también pues el conclave para elegir a su sucesor. Una vez que se celebre el funeral del Papa, va a haber aquí también otras manifestaciones religiosas en ambas diócesis, según comunicaron ayer. Bueno, después del funeral que se hará en el Vaticano, y que terminará en Santa María Mayor, que es la Basílica San Liberio, pues después de eso será un funeral en la catedral. Ese es el orden. Y después de la catedral serán las parroquias. Por ejemplo, yo ayer que celebré misa por la tarde en mi parroquia, pues la gente, diremos la misa por el Papa, haremos un funeral. Digo, no, hoy estamos en la octava de Pascua y esto es lo que toca. Lo ofreceremos dentro del memento de difunto, que se llama. Pero es misa de octava de Pascua. Claro. Después de la catedral haremos nosotros la misa. Bueno, señalaba usted de su sencillez y la falta de artificio y el querer ser sencillo y cerca, y precisamente en esa línea está esa decisión que expresaba el propio Papa de no ser enterrado ni siquiera en el Vaticano, sino en esa iglesia Santa María la Mayor, ¿no? Que diga ese paso, es una basílica muy vinculada a España. Sí. No sé si usted lo sabe, pero el primer oro que llega de América lo regalan los Reyes Católicos para esa basílica, que es con el que se dora el techo interno de esa basílica, ¿no? Yo creo que su sencillez no tiene tanto que ver con eso de Santa María Mayor, como decir, yo no quiero un mausoleo, yo quiero una lápida simple, me parece bien, ¿no? El que sea Santa María Mayor es porque tiene un vínculo afectivo para él. San Ignacio de Loyola celebró su primera misa ahí en Santa María Mayor. Él también iba, cada vez que volvía de un viaje, volvía a Santa María Mayor. Yo creo que ese es el motivo, ¿no? Hablaba usted antes y no el primer papa que se entierra fuera del Vaticano, por otra parte. Hablaba usted antes de la misa en su parroquia, que ayer dio misa, parroquia de San Francisco, precisamente el nombre que él eligió. Efectivamente, ¿no? A mí me sorprendió cuando eligió el nombre, porque, bueno, Francisco, el primero, ¿no? San Francisco de Asís, que es el pobre de Asís, el hombre que, sin romper la Iglesia, sin romper la unidad de la Iglesia, reformó la Iglesia, la cual siempre necesita reforma. No me refiero material, sino espiritual. Siempre estamos necesitados de reforma, de corregirnos. Es decir, reforma significa volver al origen. Pues Miguel Ángel Navarro, párroco de la Iglesia de San Francisco, muy popular en Santa Cruz de Tenerife. Muchísimas gracias por habernos. Eso. Sí, muy conocida, muy bonita, también. Sí, eso sí es cierto. Es una iglesia, yo creo que es una iglesia que destaca. Sí. En Canarias, yo no digo, no sé porque yo ahora sea el párroco, es una iglesia
que te engloba. Es una iglesia no demasiado larga, pero la proporción entre largo y ancho llama la atención porque es muy ancha para lo poco larga que es. Muchísimas gracias por habernos acompañado y que tenga un buen día. Gracias, igualmente. Nosotros continuamos con más asuntos que marcan la actualidad. Reunión semanal del Consejo de Gobierno. El Ejecutivo Canario aprobó este lunes 2 decretos para acelerar la tramitación en cuestiones importantes. Por una parte, se agiliza la concesión de licencias urbanísticas y por otra se simplifica el reconocimiento de la dependencia. Una sola visita bastará a partir de ahora para determinar el grado de dependencia en Canarias. Más de 30.000 personas esperan por este trámite en las islas. Teníamos que actuar de forma urgente para conseguir reducir de forma aún más notable el tiempo en el que se concede el grado de dependencia y la posterior PIA y la posterior establecimiento de prestaciones vinculadas. Lo ha aprobado hoy el Gobierno junto a la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad, con 137.000 usuarios potenciales en Canarias. Se podrá tener tanto en formato físico como en digital, pues esa persona que tenga más de un 33% podrá solicitar de modo telemática y llevarla con ella en su dispositivo móvil. Simplificar y acortar plazos es también el objetivo del decreto aprobado en materia de vivienda para agilizar la concesión de licencias urbanísticas. A partir de este decreto podrán ser los colegios profesionales, los medios propios personificados, empresas públicas o también entidades urbanísticas las que puedan también realizar esos informes. El Gobierno ha anunciado la apertura del proceso para actualizar la legislación turística de Canarias, vigente desde hace 35 años. El año pasado la Diputación del Común recibió más de 30.000 quejas, un 8% más. Creció sobre todo en la atención a la discapacidad, donde las reclamaciones se dispararon. En algunas islas como Tenerife hay casos documentados donde se tarda hasta 5 años en resolver expedientes que deberían estar hechos en 6 meses. Es verdad que son de tal personas que valen. Lo que está pasando en discapacidad es una cuestión grave que ponemos sobre la mesa para que se le dé una solución urgente y rápida, porque se trata de que hay un aumento significativo de las quejas del área en un 94,52%. Vecinos de Bajamar, en Tenerife, denuncian la falta de información una semana después de que una piedra impactara contra una de las viviendas de la urbanización Neptuno el pasado martes. Exigen conocer el resultado del informe sobre el estado de la ladera y piden la retirada de la roca. Buenos días, Canarias. Una semana hace desde que esa piedra cayera desde una ladera en Bajamar e impactara contra una vivienda en una urbanización en la que ahora mismo hay 4 viviendas desalojadas y la vivienda que fue arrasada por esa piedra se encuentra totalmente apuntalada. Además, la piedra continúa en el lugar y eso es una de las cuestiones que preocupa a los vecinos que siguen residiendo en esta urbanización Neptuno. Isabel Guillama es la presidenta de la asociación. Cuéntanos un poco sobre esa preocupación por la piedra. Sí, estamos realmente preocupados. Al final es una piedra de 1,5 toneladas aproximadamente que lleva ya una semana situada ahí. No tenemos ningún informe que verifique el estado de la estructura y a diario pasamos por delante de este bloque, de estas viviendas, con los coches caminando, viven familias y no sabemos la seguridad que puede tener, si va a venirse abajo o no, y no nos han facilitado ninguna información por el momento. Nadie se ha ofrecido hasta ahora a retirar la piedra, entiendo. Exactamente, nadie se ha ofrecido a retirarla y es más, el concejal de Seguridad Ciudadana a mí personalmente me dijo que quien se tenía que hacer cargo era el seguro del propietario de la vivienda, cosa que nos parece de locos porque la responsabilidad entendemos que tiene que ser del Cabildo o en todo caso si no del Ayuntamiento, pues son los responsables al final del estado de la montaña. Al final ha sido una negligencia lo que ha llevado a que esa piedra caiga y no entendemos que tenga que hacerse cargo un propietario de retirarla y del arreglo, por supuesto. La preocupación es compartida por todos los vecinos, pero la piedra impactó en concreto contra una vivienda que es la de Adrián Gil Roldán. Cuéntanos un poco, ¿le han ofrecido algún tipo de ayuda para retirar la piedra, para solucionar los desperfectos que se han causado en la vivienda? Pues la verdad es que no, esto pasó hace ya casi una semana y aquí nadie ha dicho nada, ni gobierno, o sea, ni cabildo, ni ayuntamiento, ni nada. No sé, entiendo yo que es una cosa natural, ¿sabes? Como es una cosa que pasa por la naturaleza, una piedra que cae de ahí arriba, del monte,
pues la montaña tendrá un dueño, alguien tiene que hacerse responsable de esas cosas que caen aquí. Me cayó en mi casa, me la reventó y pues que no es culpa mía, ¿sabes? Yo pago mis impuestos, tengo mi casa en regla, supuestamente se puede vivir aquí tranquilamente, ¿no? Cumplo con mis obligaciones y esto es una cosa natural que ha caído de ahí arriba, una catástrofe, y tienen que cumplir ellos con la suya. Quien tenga que pagar, que lo pague, que se pongan de acuerdo y que lo paguen ya, y desde luego que quiten la piedra. Para mí lo más importante, ¿no? Ahora mismo que quiten la piedra, porque es una piedra de 1,5 toneladas que está ahí arriba y que ni siquiera nadie ha dicho, mira, pues vamos a quitarla, ¿sabes? Incertidumbre es lo que nos encontramos entre estos vecinos, porque nos cuentan que nadie se ha puesto en contacto con ellos. Además, todavía se está a la espera de un informe que tiene que emitir el Cabildo de Tenerife sobre el estado en concreto de esa montaña de la que se desplazó la piedra, y también está prevista para este miércoles, para mañana, una reunión entre el Ayuntamiento y el Cabildo para abordar el estado de distintas laderas del municipio. Por el momento, lo que denuncian estos vecinos aquí en Bajamar es falta de información. Estamos pendientes a ver si se soluciona este caso. Y vamos con otro. Vamos a hablar ahora de la quiebra en Luxemburgo de la compañía de seguros Forward You, que ha dejado los ahorros de unos 44.000 españoles en el aire. Aquí en Canarias los afectados podrían llegar al millar. Nuestro compañero Adai Domínguez ha estado con uno de ellos. Hablamos de un joven, Adai, al que esta situación ha truncado sus planes de futuro. Buenos días, Pilar. Buenos días, Canarias. Sí, Miguel Viera es un gran canario que tenía unos planes de ahorro a medio o largo plazo, como prácticamente todos los españoles, comprarse un coche o quizás una vivienda. Planes que, como decía, se han quedado truncados por que sus ahorros han quedado también, pues de alguna manera, congelados por la quiebra de la aseguradora luxemburguesa Forward You. La compañía, Pilar, en este momento de la historia únicamente le dan una posibilidad, si es que hay suerte, de recuperar una mínima parte de lo que ha invertido. Escuchen. Yo invertí alrededor de 30.000 euros. El valor de póliza que tengo asegurado o digamos consolidado por la herramienta es de alrededor de unos 12.000 euros así más o menos. Como la empresa está en concurso de acreedores y es posible que no tenga capacidad para hacer frente al pago de todas las pólizas, pues que podríamos estar hablando de recuperar un 80% sobre el valor de la póliza, unos 8.000, 7.000 y pico más o menos. Lo cierto de ahí es que, bueno, a pesar de aportar esos 30.000 euros, como nos está contando, el valor de la póliza apenas llega a los 12.000 euros. ¿Eso cómo es posible? Pues esa es, Pilar, una de las trampas, y digo una porque no es la única, ya que la empresa comercializadora de Forward You en España, OVB, vendía estos productos como si se tratase de unos planes de ahorro para la jubilación, decían sus comerciales, pero lo cierto es que supuestamente no era así. Eran productos financieros de alto riesgo, solamente aptos para perfiles muy determinados desde el punto de vista financiero. El perfil de los comercializadores de esta empresa, de OVB, pues se repetía, su patrón era prácticamente el mismo. Escuchen. Yo creo que recurren a un perfil de una persona que es muy extrovertida, que tiene un perfil muy cercano, que es una persona que es campechana. Yo empecé porque este chico me recomendó, pero yo lo recomendé a otras 4 personas más, esas otras 4 personas recomendaron a otras personas. ¿Sientes algo de culpabilidad por haber recomendado? Hombre, claro, sí, obviamente. Pues todos estos afectados que sepan que tienen una alternativa, que es una demanda civil. Ya hay antecedentes en la Audiencia Provincial de Madrid, aunque está recurrida la sentencia, pero esta sentencia primera pues da la razón a otra de las afectadas. Por nuestra parte, Pilar, hemos tratado de recabar la versión de la comercializadora de OVB, pero lo cierto es que no han querido responder a nuestras preguntas. Pues gracias, Adai, por explicarnos concretamente en lo que consiste este caso. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues precisamente con la abogada que nos ha contado Adai, que ha ganado la demanda contra el comercializador de Forward You en España, vamos a hablar, es Loleta Linares. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, y queremos saber qué puede suponer esta sentencia para los miles de afectados por la quiebra de esta aseguradora. Bueno, esta sentencia es muy importante y la verdad es que nos abre un camino que es el de poder demandar a la única empresa que a día de hoy es solvente, que es, en principio, OVB, es el comercializador de todos estos productos relacionados con la aseguradora que ha quebrado.
Esta sentencia, que es de septiembre de 2024, condena, la Audiencia Provincial de Madrid condena a OVB a devolver a nuestra cliente todas las aportaciones de los 3 PIAs, planes individuales de ahorro, que había contratado a través de esta compañía. Uno de ellos era de Forward You. Y esto quiere decir que el responsable es el que comercializa el producto y no, por suerte, la aseguradora que ha quebrado. Sí, porque estamos hablando que lo vendía como un plan de ahorro para la jubilación y que no era así, que son productos financieros que tienen un alto riesgo, que quizás personas realmente preparadas podían asumirlo, ¿no? Efectivamente, es que no se trata de un plan de ahorro como el propio nombre del producto indica, sino que se trata de un Unit Link, que es un producto muy complejo que solamente estaría recomendado para inversores profesionales según la ley del mercado de valores, y sin embargo lo han vendido como un plan de ahorro, como un producto de lo más sencillo y seguro. Además han ido por un perfil de clientes de todo tipo, desde jovencillos que estaban en sus primeros trabajos hasta gente más mayor que ha hecho unas aportaciones iniciales y luego aportaciones mensuales de cara a su jubilación. ¿Y por qué considera que la comercializadora vendió este producto de una manera engañosa? Bueno, la verdad es que el engaño está en que, primero, es un producto muy complejo porque es un híbrido entre un seguro de vida y un producto de inversión y lo han vendido como un producto sencillo, ¿no? Entonces, yo creo que el problema, o sea, la manera de venderlo es que durante los 6 primeros años del producto el 60% de las aportaciones de los clientes iban a comisiones y por eso lo han vendido de esta manera tan a lo bestia, ¿no? O sea, han desplegado una red comercial impresionante porque las comisiones que se llevaban eran enormes. Entonces, la gente pensaba que era una inversión a largo plazo, pero no es así. Las inversiones no eran a largo plazo, sino que lo que al principio no puedes rescatar tu dinero es porque ese dinero iba para comisiones. Entonces, los propios comerciales estaban muy interesados en vender este producto porque ellos se llevaban unas comisiones muy interesantes. Y también tengo que decir que no todos los comerciales sabían exactamente que estaban vendiendo un producto tan tóxico. Es decir, ellos vendían lo que les decían. Tenían una formación muy limitada. Entre los afectados hemos hablado que hay muchos canarios. ¿Qué deberían hacer? Pues hay que moverse porque lo que les están ofreciendo, que es optar por una pequeña cantidad en el concurso de acreedores en Luxemburgo, esa cantidad será aproximadamente un 40% de las aportaciones que han hecho y lo que recibirán de ese 40% será un porcentaje bastante pequeño. Lo que hay que hacer es saber que se puede demandar, que se puede demandar en España a OVB. Estamos demandando a OVB, que tiene sede en Madrid, no importa que vivas en Canarias o donde sea o fuera de España, se demanda a OVB y por la sentencia esta que tenemos y por otra mucha jurisprudencia del Tribunal Supremo que entiende que en estos casos el que comercializa el producto es el responsable y es ir contra esta empresa que es la que realmente conocía el perfil del cliente y el que sabía que lo que pretendía el cliente era ahorrar y no especular en un producto tan complejo y tan poco seguro. Además, tenemos un argumento más que cuando ganamos la sentencia anterior y es que ahora se ha materializado el riesgo de quiebra del cual no se había advertido en el contrato y ese también es una causa de nulidad. Como profesional, como abogada, cuando cualquier persona se vea no solo en esta situación sino en otra con publicidad engañosa, lo recomendable es asistir a un bufete de abogados y llevar este caso ante los tribunales, ¿no? Es muy importante ir a un despacho de abogados muy especializado, no estamos hablando de cualquier producto sencillo, de no sé, como una cláusula suelo, sino que es un producto financiero muy complejo y hay que acudir a un despacho de abogados que sepa perfectamente cómo llevar el procedimiento. Y eso sí, la sentencia de 25 de septiembre de 2024 de la Audiencia Provincial de Madrid, que aunque no es firme porque ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo, nos abre el camino y las puertas para demandar y recuperar todas las aportaciones más intereses. Pues Loleta Linares, abogada, muchísimas gracias por habernos explicado con detalle. Enhorabuena por haber ganado ese caso y esperemos que se busque una solución y que lleguen a buen puerto esas miles de personas afectadas por esta publicidad engañosa. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Nosotros continuamos con más asuntos. Tenemos una última hora. María, cuéntanos.
Sí, Pilar, pues lo último, hablamos de accidentes de tráfico a esta hora de la mañana, retenciones en la Gran Canaria 1, porque nos ha informado hace tan solo unos minutos el 112 que un coche pues ha girado, ha volcado en esta zona de la Gran Canaria 1, y también hablamos de otra información relacionada con la isla de Tenerife, porque en este caso pues en la zona de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, un coche ha chocado contra una cadena de supermercados y al parecer, según nos informa la policía, ha sido por un problema en los frenos de este vehículo. Ahora también hablarles de que anoche en San Bartolomé de Tirajana, según nos decía el 112, el servicio de urgencias canario tuvo que asistir al conductor de este coche que ven, resultó herido de carácter leve, fue sobre las 12 de la noche y volcó a la altura de Lomito de Taidía. El coche pues tenía riesgo de caer por el barranco y por eso los bomberos lo aseguraron primero y luego procedieron a liberar al conductor. Pues varios accidentes, Pilar, el de anoche que veíamos en San Bartolomé de Tirajana, y a esta hora de la mañana, Gran Canaria 1, retenciones por ese vuelco del vehículo y también muy pendientes de lo que ocurre en Añaza y ese coche que choca contra una cadena de supermercados en Santa Cruz de Tenerife. Pues vamos a seguir hablando de accidentes porque fíjense en estas imágenes de lo que ocurrió la pasada semana en la TF5. El vehículo blanco, fíjense lo que está haciendo, circulando, haciendo zigzag de una manera temeraria hasta que, como ven, acabó impactando brutalmente contra otro coche. El impacto provocó un accidente múltiple con varios coches dando vueltas de campana y quedando completamente destrozados. 6 personas resultaron heridas, una de ellas de carácter grave. Hasta el próximo viernes, el tráfico en la TF1 a la altura de San Isidro Las Américas será desviado por el interior del polígono industrial de Las Chafiras. Será desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Las obras consistirán en el montaje de las vigas prefabricadas del semienlace de Chafiras con el propósito de crear el tercer carril en la autopista. Ya se han puesto en marcha las tareas para recuperar el coche arrastrado por la Dana en el municipio de Telde, una labor que se ha suspendido, según declaraban los efectivos, porque el estado del mar no garantizaba la seguridad de la operación. El vehículo, que fue arrastrado hasta el fondo del mar, ha creado mucha expectación entre los vecinos de Salinetas, en especial a su dueño, que lleva semanas esperando su recuperación. El sector del cultivo del plátano está preocupado ante el retraso de la aprobación del nuevo decreto. En una reunión con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el consejero de Agricultura, Narváez Quintero, los productores han incidido en la importancia de que salga adelante para garantizar la ayuda a los pequeños agricultores. Ese decreto nuevo del plátano se alarga en el tiempo y tememos que se nos mueran por el camino los pequeños productores. Interesa que ese decreto tope la hectárea de plátanos para cobrar ayuda. Es verdad que se ha dilatado en el tiempo, pero bueno, en principio todo ha ido conforme a la legalidad de la normativa como el decreto, y eso, esperando al Consejo Consultivo, que es el paso previo a que se vaya a llevar al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva. Vamos a saludar de nuevo a María porque ya tenemos algunos datos nuevos sobre el accidente ocurrido en Añaza. Sí, Pilar, hay un equipo de esta casa que se ha trasladado a esta zona de Santa Cruz de Tenerife hasta Añaza y conectamos ya con Isaac Tacoronte para que nos cuente qué es exactamente lo que ha ocurrido. Isaac, buenos días. Hola María, buenos días. Pues bueno, tú lo contabas hace un momento, en este Santa Crucero barrio de Añaza, primera hora de la mañana, un camión de transporte de mercancías pues perdía precisamente ese dispositivo para frenar, perdía los frenos y se empotraba, como vamos a ver, contra esta fachada, que es otro centro comercial. Ahora mismo la grúa está procediendo a su retirada, se encuentra aquí la policía local, también está el transportista, que hemos podido verlo, y estaba el hombre pues evidentemente un poco nervioso por lo que había ocurrido. Y hasta el lugar se ha trasladado también un equipo de la policía local y nos han comentado que han solicitado la presencia de bomberos. El motivo es porque este camión que estamos viendo ha chocado, se ha empotrado al lado de esta fachada, pero hay un generador de luz y eso, por lo visto, recorre algo de riesgo para la zona y por eso van a tener que venir ahora mismo los bomberos. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales, eso sí, el susto, como decimos, del conductor.
y por ahora lo que están haciendo los compañeros en este caso de la grúa es pues retirar el camión que se ha visto empotrado, y luego ya será una cuestión de evaluar los daños, los desperfectos que ha habido en esta zona. Pues muchas gracias, Isaac, por esa última hora. Hasta luego, María. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido. En Añaza veíamos ese vehículo, un camión que ha chocado contra este centro comercial. Afortunadamente no hay que lamentar heridos, y recordamos también las retenciones que hay hasta hora de la mañana por el vuelco de un vehículo en la Gran Canaria 1, así que extremar la precaución los conductores que se vayan a incorporar a esta hora a la autopista de la zona de la Gran Canaria 1 por este accidente, vuelco de un vehículo. Pilar. Nos quedamos con esa advertencia. Parece ser que está siendo una mañana accidentada en las carreteras. Y comenzamos ya la mesa para analizar la actualidad. De esta primera mesa nos acompañan los periodistas Salvador García. ¿Qué tal, Salvador? Salud, buenos días. Y Oscar Martín. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días a todos. Bueno, la noticia del día la vemos en la portada de todos los periódicos, es la muerte del Papa Francisco. Y una de las facetas que también caracterizó el pontificado de este Papa fueron sus numerosos viajes fuera de Italia, en los que visitó más de 60 países de los 5 continentes. Se cumplía su quinto mes de pontificado en julio de 2013, cuando el Papa Francisco realizó su primera y única visita de ese año fuera de Italia. Viajó a Brasil para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud, en la que se congregaron más de 3 millones de personas en una misa celebrada en Río de Janeiro. Al año siguiente, Francisco extendió sus giras por Tierra Santa, entrevistándose con los líderes de Jordania, Israel y Palestina, y también por Turquía y Francia, en concreto en Estrasburgo, donde acudió al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa. En 2015 volvió a recorrer Asia, Europa y América, visitando Ecuador, Bolivia, Paraguay, Estados Unidos y Cuba, donde se entrevistó con el líder cubano Fidel Castro, que moriría un año después. En 2016 visitó México y varios países europeos. De 2017 a 2019 realizó varias giras por numerosos países de los 5 continentes, y tras la pandemia en 2021 fue el primer papa en visitar Irak. Las giras internacionales del Papa Francisco se volvieron a reeditar del 2022 al 2024, y su último viaje fue a la isla francesa de Córcega en diciembre del año pasado. Francisco realizó la mitad de viajes que Juan Pablo II de la mitad de años de pontificado, aunque nunca visitó su país natal, Argentina, como papa, y como expresó en alguna ocasión, no tuvo tiempo de conocer de primera mano la realidad migratoria en Canarias. Bueno, pues esos son los viajes a España. Óscar, Salvador, a España de visita oficial no vino, y en Canarias nos quedamos con las ganas, porque sí manifestó su intención de venir a raíz del problema migratorio, del fenómeno migratorio. Cierto, la verdad que estamos viendo en este caso las rutas, era un papa inagotable, ¿no? Es decir, además también con una repercusión importante, fíjense ustedes estos días de dolor y lo que queda a partir de ahora, ¿no? Y bueno, era muy sensible, siempre estaba con la gente, hemos visto las imágenes que demuestran que era un papa querido. En cuanto a Canarias, bueno, nos quedamos con esa espinita clavada, ¿no? Con esa pena de que no pudo visitar Canarias. Se lo había expresado el presidente Fernando Clavijo, también a la diócesis de Canarias, con los que había mantenido, de hecho, exactamente con Cristóbal Denis, que es el auxiliar obispo de la diócesis, en enero, su intención de venir, ¿no? Es decir, de visitar y conocer el fenómeno migratorio, del que era bastante consciente. Incluso sus asesores en el Vaticano ya le hablaban de la realidad que estaba sufriendo Canarias, y bueno, eso demostraba que era un hombre sensible con las personas más marginadas, más vulnerables, y desde luego por eso el dolor, la pena que hay en estos momentos en cualquier rincón del mundo, ¿no? Sí, Salvador, vemos que mucha gente, ¿no?, está realmente sintiendo la pérdida de este Papa. Sí, porque su labor pastoral indiscutiblemente ha sido positiva, muy sensible. Es un Papa que estuvo al lado de los problemas de la población, de situaciones que le ha tocado vivir muy difíciles, como por ejemplo plantear la necesidad de paz en Oriente Medio, sin ir más lejos, pero luego otros muchos conflictos sociales a los que quería dar algún tipo de respuesta. Vamos a ver, la misión de un Papa es viajar, conocer sobre el terreno aquellos lugares, aquellos problemas que realmente le transmitan la respectiva ciudadanía. Y en segundo lugar, el problema de la migración, mientras siga latente como está, pues naturalmente obliga a que el Papa siempre tenga alguna mirada, algún anhelo, alguna expresión
de solidaridad. No solo eso, sino también hacer todo lo posible, y eso es lo que quería de alguna forma en Canarias, para dar algún tipo de solución, alguna alternativa y sobre todo condenar a quienes condenan la migración. Fíjense que recopilando información sobre el Papa, el primer viaje que realizó de esos 67 fue a Lampedusa con el fenómeno migratorio que estaba ocurriendo en aquel momento, hace 12 años, cuando comenzó su papado. Sí, yo creo que ahí en este caso fue consciente, ¿no?, de la problemática, ¿no?, de este drama, ¿no?, y del trasfondo de un problema que no es fácil de resolver, como bueno, pues el hecho de poder vulnerar, rozar los límites de llegar a vulnerar los derechos fundamentales de las personas que buscan asilo, que buscan, bueno, pues un trato digno y un lugar digno donde poder, en este caso, ampararse ante las dificultades de sus países de origen, ¿no? Yo creo que ahí es donde percató efectivamente y denunció, bueno, o alertó de esa posibilidad de que se pudiese atentar, repito, a los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Hablamos de las bondades y de las virtudes que tiene el Papa, pero también hay un sector que, bueno, tampoco le hizo tanta gracia, quizás lo veían demasiado progresista a este Papa. Claro, sí, sin duda. Eso efectivamente se posicionó en una situación que hicieron del pensamiento social una vocación clara de mirar siempre hacia los más vulnerables, hacia los más desfavorecidos. Y eso es importante en un Papa que no despierta simpatías en todo el mundo, como tú estás planteando la pregunta, pero es inevitable que la vocación social y sobre todo la personalidad. No olvidemos que este Papa era jesuita y esto marca. Cierto. Y tiene un sello, una impronta que desde luego se ha reflejado en su mandato, en su papado, y se va a reflejar ahora también en una cuestión que plantearemos más adelante, ¿sí?, si te parece, con el sucesor. Bueno, ahora hablamos del sucesor, pero Óscar, ¿cómo ves a la parte crítica, a las personas que han sido críticas con el Papa? Porque hablamos de un Papa, por recordar un poco, que ha puesto medidas en contra de los abusos sexuales. De hecho, pidió perdón públicamente, ¿no? Y ahí se posicionó, se distanció de esa parte de la Iglesia que desde luego ha mantenido lamentablemente silencio ante los casos que han ocurrido en España, ¿no? Y también ha dicho quién soy yo para juzgar a los homosexuales. La casa de Dios es la casa de todos. También tuvo conciencia con los temas medioambientales, con el cambio climático, y eso incomodó. Sí, porque además hacía guiños. En este caso tendía la mano a las personas que no comulgaban con las tesis católicas y que se veían en este caso atacados, ¿no?, por un sector de la Iglesia que desde luego miraba de reojo este tránsito del Papa, ¿no? Y por eso se le dice que fue un Papa Papa Francisco transformador, que estaba transformando en la Iglesia y que estaba abriendo el camino al acercamiento de sectores de la sociedad más castigados, más vulnerables, como decía antes. ¿Y seguirá siendo esta así? Ahí está la clave, el proceso del que viene ahora. Con Salvador, vamos a ver cómo será su sucesor, cómo debería ser según el punto de vista de ustedes. No, eso es imposible de determinarlo. Podemos opinar, pero no sería más que una expresión, un auto de fe, si me permiten. Pero en todo caso, lo que hay que valorar son las circunstancias en las que el nuevo Papa va a acceder a su pontificado, ¿no? Estamos ante una oleada mundial, universal, de pensamiento conservador, de radicalidad, de sociedad muy extremista, muy radical, ¿no? Y eso supone siempre pues un hándicap para quien tiene que afrontar ese papado con estos considerandos, con estos prejuicios que son importantes a medida que las voluntades de los pueblos se van expresando en la línea que estamos apreciando. Y esto es lo que, a nuestro juicio, más dificultades pone a la hora de que los cardenales voten. De los 135 cardenales que tienen menos de 80 años que van a poder votar, 110 los ha nombrado él. Por eso se baraja la posibilidad de que quizá... Que sea una sucesión continuista, es de lo que se viene especulando, pero luego está aquí muy complicado hacer quinielas, ¿no? Ya empiezan a
a especular con posibles sucesores del Papa Francisco, pero en principio, como él, bueno, pues ya pues ante la dificultad que tenía para iniciar, que le costó mucho ese proceso reformador de la Iglesia, me imagino que ya habría dejado apuntado, como quien dice, con esa expresión, a una posible persona que le podría suceder, que entiendo yo que podría ser esa política en el Vaticano de continuista y una persona de su mismo entorno, ¿no? De todos modos hay que comprobar... Pero eso es complicado, claro, aventurarse, sin duda. ¿Qué huella ha dejado? O sea, claro, ahora mismo es cuando se va a medir la impronta. Esa es la clave, la huella y el efecto que haya tenido el Papa Francisco, ¿no? Correcto. Se han registrado muchísimas muestras de afecto por el fallecimiento del Papa Francisco, pues en todo el mundo. Aquí en España han doblado las campanas de muchas iglesias y catedrales, se han oficiado eucaristías y algunas comunidades autónomas han decretado 3 días de luto oficial, como la nuestra, la canaria. Doblan las campanas de la Catedral de Santiago de Compostela en Galicia en señal de duelo por el Papa Francisco. Un Papa que ha hecho, yo creo, que la gente joven se animara mucho a acercarse un poco más a la Iglesia. A mí es sin lugar a dudas el argentino más importante de la historia. También repican las campanas en la Basílica del Pilar en Zaragoza o el campanario renacentista de la Giralda en Sevilla. En la Catedral de la Almudena en Madrid repicaron 88 veces. Además acogió una Eucaristía para rezar por el Papa. Francisco no se ha fijado tanto en la institución de la Iglesia, sino ha tenido muy en cuenta que la gente pudiese estar en la Iglesia, que la gente, sea quien sea, aquel todos, que la Iglesia pudiera ser la madre que acoge a todos. Esta no será la única Eucaristía. La Conferencia Episcopal Española ha anunciado que cada diócesis organizará un funeral. Ya los obispos, me consta, han dado indicaciones en sus diócesis a los sacerdotes, al pueblo de Dios, pues que hagan preces por el Papa difunto. Varias comunidades autónomas han decretado 3 días de luto oficial y las banderas ondean a media asta. Anoche en Madrid, la Fuente de Cibeles y la Puerta de Alcalá se iluminaron con los colores de la bandera de la Ciudad del Vaticano. Ahora mismo el Vaticano se encuentra en la fase conocida como sede vacante, pero ya se han puesto en marcha los 2 procesos paralelos más importantes durante esta etapa: el entierro del fallecido y la elección de un nuevo pontífice. Estela Díaz, cuéntanos, ¿qué va a suceder a partir de ahora? A partir de ahora se pone en marcha el contador de 4 a 6 días para el funeral y de 15 a 20 para el cónclave. Las fechas exactas se irán conociendo en las próximas horas. De hecho, hoy mismo podría desvelarse la del funeral, y es que tras el rito de la constatación de su muerte se activa ahora el protocolo para su entierro, que en esta ocasión va a ser distinto. Lo vamos a ver en la pantalla. El Papa ha querido ser despedido sin privilegios. Se va a eliminar el velatorio privado y su cuerpo se va a enterrar directamente en la Basílica de San Pedro para que los fieles puedan despedirse. Va a ser llevado, mejor dicho, al contrario que otros papas, no va a ser enterrado en el Vaticano, sino en la iglesia de Santa María la Mayor. Y además renuncia a la tradición de ser enterrado en 3 ataúdes. El suyo será un ataúd sencillo, sin terciopelo rojo y expuesto, como vemos, a ras de suelo. Su capilla se abrirá mañana miércoles y Francisco será enterrado entre el viernes y el domingo. Por delante hay todavía 9 días de luto, pero ¿qué va a suceder? En teoría hay que esperar entre 2 y 3 semanas para dar margen a que los cardenales vayan llegando al Vaticano desde todas partes del mundo. Esto nos llevaría, lo vamos a ver, hasta entre el 6 y el 11 de mayo. Pero en la práctica se podría aplicar el cambio que aprobó Benedicto XVI antes de retirarse. Es decir, que si los cardenales llegasen antes, el cónclave se podría adelantar a finales de abril o principios del mes de mayo. Una vez en el Vaticano, los 135 cardenales electores no podrán salir de la casa de Santa Marta. Cuando estén todos, habrá reuniones previas antes de empezar a dialogar en la Capilla Sixtina. Y allí, el primer día, hacen una votación de tanteo. A partir de entonces, votan todos los días, 2 veces por la mañana y 2 veces por la tarde, tantos días como sea necesario hasta conseguir la mayoría de los 2/3. Cuando la alcancen, veremos la famosa fumata blanca que precede al anuncio
de Habemus Papam. Y este sería, Pilar, el proceso que llegaría a partir de ahora. Pues gracias, Estela, nos queda bastante claro y vamos a estar pendientes a ver cómo van avanzando y qué se va dando. La fecha, nos decías, puede que se sepa ya la del funeral este fin de semana. ¿Se sabrá hoy? La del funeral se anuncia hoy y sí, será el fin de semana. De viernes a domingo está previsto que sea. Estaremos muy pendientes y si llega a lo largo del programa lo daremos a conocer. Bueno, no dudes, no lo dudes. Gracias, Estela. Buen día. Salvador, Óscar, bueno, este es, podemos decir, los pasos que se van a dar de ahora en adelante, sí. El calendario, y de esta manera también va a ser entrado, como decíamos, ¿no? Un funeral que, sencillo. Vamos a empezar a hablar del funeral, un funeral que quiere que sea sencillo. Antes era 3 ataúdes, yo quiero solo uno, quiero que esté pues a ras del suelo, que, sí. ¿Sabes? Hasta el final ya dentro de sus días. Dentro de la complejidad muerte, que ¿no? supone, porque Estela lo ha contado perfectamente, es decir, todo ese proceso que tiene, el que será más inmediato será el funeral, luego el conclave que bueno pues que está previsto para más adelante y en todo ese proceso de elección del sucesor, pero dentro de lo que cabe pues él ha pedido que sea en cualquier caso sencillo, y eso demuestra lo que estábamos hablando, visualiza pues que al final era un papa sencillo y que quiere que su funeral sea dentro, insisto, de lo que cabe o de la medida de lo que cabe, porque esto no es fácil, pues de esa manera, ¿no? Es coherente hasta el minuto posterior, claro, digamos. Por eso digo, sí. Exactamente. Creo que esto revela la personalidad del Papa difunto, fallecido, y refleja justamente que los comportamientos que la ciudadanía puede esperar de una figura como la suya se corresponden con los deseos de un comportamiento exento de lujo, de situaciones que puedan dar pie, origen a especulaciones incluso, y que reflejan la necesidad de que la Iglesia se abra de esta forma a la ciudadanía, en su conjunto, en todo el mundo. Era su legado, era su idea, ya lo estaba haciendo, y desde luego con un funeral de esas características sencillo, pues yo creo que quiere mantener, insisto, ese legado, pero es complicado, independientemente de lo que él ha podido pedir, es decir, esto va a ser un proceso bastante complicado, ¿no? Siguiendo las fechas, y largo. Siguiendo las fechas que nos ha señalado Estela Díaz, veíamos que bueno, puede ser principios de mayo, finales de abril, cuando tengamos nuevo Papa. Principios de mayo, creo que hay que agotar. La quincena, ¿no? La primera quincena de mayo. Hay que agotar estos plazos que se han marcado. No creo que antes haya prisa, ¿no? Y luego, pues, hay que someternos a los dictados de la Iglesia, por supuesto, pero sobre todo ser conscientes de que hay una trama importante, poderosa en el seno de la Iglesia, en el seno cardenalicio, ¿no? Sí. Y estos son intereses también de políticos, incluso diría yo, ¿no? El Papa es jefe de Estado, ¿no? Del Estado Vaticano. De alguna forma, si quieres, un poco simbólico, pero también lo es, sí. En todo caso, lo que decimos, no estamos exentos de intrigas. Algunas películas que podríamos citar reflejan. No caben las quinielas, como decía yo antes, porque hay intereses y hay un poder en la Iglesia, bueno, es evidente, eso no se nos escapa a nadie, en que bueno, pues que habrá una lucha, si me permiten también la expresión, no es como un término político, aunque es verdad que en la Iglesia también pues a veces existe, pero por eso que habrá, como dice Salvador, una lucha ahí interna de muchos intereses que no será fácil. Vamos paso a paso. Claro. De momento, a ver si a lo largo de esta mañana les podemos, igual que en la tertulia ayer, pues la interrumpíamos por esta noticia. Estamos hablando de la mejoría del Papa, viéndolo en el mensaje el domingo de Pascua. Claro, nos cogió de sorpresa, pese a su estado de salud, pero es verdad que nos dio la sensación de que había una mejoría por su última aparición el domingo, ¿no? El propio domingo. Claro. Digo que lo primero, a ver si a lo largo de la mañana también les podemos decir a todos ustedes pues la fecha en la que se va a celebrar exactamente, si este fin de semana, probablemente pues sábado o domingo, cuando va a ser ese funeral. Yo creo que, perdona, Pilar, creo que no conviene precipitarnos. Esto no hay prisa. Esto no es una carrera, efectivamente, ¿no? Y esto refleja la necesidad de que los cardenales reflexionen bien y negocien bien. Porque ayer mismo ya se especulaba con que el Papa iba a ser español en algún medio de comunicación. Bueno, pero ¿por qué? Bueno, desde que enfermó el Papa Francisco ya estaban diciendo que quién iba a ser su sucesor, ¿no? Bueno, continuamos con más asuntos que marcan la actualidad. Hoy en el Parlamento de Canarias, el consejero Pablo Rodríguez va a tratar varios asuntos sobre vivienda. María.
Sí, Pilar, el consejero de Vivienda va a responder en comisión parlamentaria a varias preguntas sobre el decreto que va a permitir acelerar la construcción de viviendas y también la adquisición de viviendas que pertenecen a la Sareb, el conocido como el Banco Malo. Por cierto que ayer el Gobierno de Canarias ya aprobaba un decreto para agilizar la concesión de licencias urbanísticas. Por lo tanto, hoy vamos a estar muy pendientes al Parlamento de Canarias para ver las respuestas que da el consejero Pablo Rodríguez, Pilar, sobre la vivienda, la construcción. Ya sabes, un tema que preocupa y del que hablamos prácticamente todos los días. Exactamente, y hoy es un día más del que vamos a hablar sobre el problema de la vivienda. De momento vemos que se dan algunos pasos como este, de agilizar las licencias. Vamos a ver, hay que aguardar al anuncio o los anuncios que haga el consejero, ¿no? Pero sobre todo planteemos la cuestión de la siguiente manera. Ha dicho ella, se está hablando todos los días de la vivienda. Esto obliga a que los anuncios que se hagan sean verosímiles, tengan fundamento, tengan la solidez necesaria para transmitir credibilidad, porque la gente ya, ante la expectativa que se ha generado y las demandas que se acentúan, lógicamente lo que quiere es ver edificaciones allí donde se pueda. No es importante en este caso, bueno, se sigue debatiendo en el seno del Parlamento ese decreto sobre vivienda que ha liderado el Gobierno de Canarias, también en el seno de los ayuntamientos, en este caso de la FECAN, al igual que el alquiler vacacional. Yo creo que es importante, era una demanda histórica el hecho de que se haya aprobado ese decreto ayer precisamente para agilizar la tramitación, en este caso de vivienda, porque hay una de las licencias, que eso es la clave, el punto de partida era eterno en las oficinas técnicas de los ayuntamientos, por ejemplo. Es decir, esa burocracia pues dificultaba acelerar, dar la agilidad a la construcción de vivienda, que creo que es clave, por eso es importante. Pero bueno, en definitiva, como dice Salvador, la gente lo que quiere, bueno, sí, un debate parlamentario, pero la gente a día de hoy, después de muchos años, sigue teniendo problemas de viviendas, un debate que está en la sociedad, del que hemos hablado bastante. ¿Por qué? Porque hace más de 20 años, yo soy bastante insistente en este asunto, que vamos a más de 20 años esta comunidad autónoma no construye viviendas sociales, y yo creo que ese es el problema también. Añadiré, Óscar, un asunto, ¿no? La escasez de suelo. Sí. Las islas son las que son. El tamaño es el que... Territorio limitado. El suelo es un bien escaso. Y ahí está el debate en la calle también de los colectivos sociales y entonces ecologistas. Hay que medir bien todos los factores. Estamos asistiendo, sin ir más lejos, a la huelga de hostelería del pasado fin de semana, donde se pone de relieve que la sociedad quiere otra cosa. Y esto no tiene nada que ver con la vivienda, lo admito. Pero bueno, sirve para pero bueno, dentro del sector de la hostelería está el problema de la vivienda, para poder vivir la zona cerca turística, la limitación de la compra de extranjeros, primar en este caso a los residentes. A todos los sectores. Sirve para medir, la sensibilidad. Pero tengamos presente que la escasez de suelo es un factor que juega en contra. ¿Y qué construimos? ¿A lo largo? Claro, ¿cómo se resuelve eso? Y altura. Sí, por eso, a lo alto. ¿Y cómo se resuelve el asunto? Es decir, este problema de la vivienda con escasez de suelo en territorios ya bastante golpeados, en zonas como por ejemplo el sur de la isla de Tenerife, o en el sur de Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote, donde hay una importante masificación turística, donde hay muchos inmuebles históricamente, por eso quieren pues limitarlo al Gobierno de Canarias, que jurídicamente no creo que sea fácil en la compra de extranjeros, primero a los residentes. Bueno, es un debate bastante complejo. Sí, son distintos frentes. Sí. Podemos analizar este problema, el de la vivienda, desde distintos frentes, pero la realidad, fíjense, informaciones que salen en estos días, el alquiler medio es de más de 1.000 euros en Santa Cruz de Tenerife y en la capacidad económica, también los salarios. Más de 1.000 euros. Los salarios son muy bajos en Canarias, siguen siendo bajos. Aquí lo vinculo con el sector de la hostelería, que de hecho está pidiendo, como saben, reclamando un aumento salarial. Pues evidentemente pues no hay familias, es decir, que tengan esa capacidad y se encuentran con dificultades, familias con hijos jóvenes que no se pueden marchar de su casa porque es imposible, absolutamente imposible, comprar y alquilar. La emancipación. Absolutamente. Sí, pero lo que estamos hablando de futuro que se están encontrando los jóvenes y que lo van a tener. Por supuesto que los jóvenes, por supuesto que las personas más vulnerables, pero muchas veces en las tertulias hablamos también de que gente que tiene su trabajo, de que gana 1.000 y pico euros, es imposible que tú te pagues una vivienda solo, o la compartes con varias personas o no llegas a fin de mes. Óscar lo planteaba, los salarios reducidos que no crecen en la proporción suficiente para afrontar nuevas obligaciones tan importantes como pueden ser la adquisición o alquiler
alquiler de una vivienda. Se le está llamando trabajador pobre porque hay familias, matrimonios con hijos que están trabajando y uno de ellos, porque los salarios son escasos, son lamentables, son precarios, tiene que acudir, eso lo denuncia las ONG, a los colectivos sociales en busca de ayuda pese a un trabajo. Otra de las noticias de los titulares que en relación al tema de la vivienda que nos deja, la demanda de vivienda en Santa Cruz de Tenerife es mayor que en Barcelona y en Sevilla, y Las Palmas de Gran Canaria entre las capitales más buscadas. Donde hay problemas de escasez de suelo, sin duda, en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria. Y luego la cifra, la cantidad que ponías de referencia, ¿no? Los 1.000 euros, que en algunos casos es superior, por la escasez de suelo, por la carestía y por el mercado que está cada vez más imposible. Yo les digo, hay muchos frentes abiertos, se habla también de que hay más de 200.000 viviendas cerradas, vacías, ¿no? En nuestro archipiélago. Ahí tienen que intervenir las instituciones públicas tienen que intervenir ahí, y también tiene que haber, se plantean reuniones incluso con entidades bancarias a ver de qué manera se puede desbloquear aquellas viviendas que dependen de las entidades bancarias, ¿no? Ahora es cuando deberíamos exigir también los programas de los partidos políticos. ¿Qué decían? ¿Qué reflejan? Nos olvidamos. Bueno, hay programas electorales en Canarias 2003, 2004, 2005 que hablaban del problema de la vivienda, que se iba a resolver el problema de la vivienda. No hay un programa electoral de cualquier fuerza política que hable de prioridad. Históricamente, hace muchos años, se ha eternizado el problema de la vivienda y fíjense con lo que nos estamos encontrando. Hemos hablado del suelo, hemos hablado de viviendas vacías, de la construcción, y también hay otro frente, en este caso, también del bajo poder adquisitivo aquí en nuestro archipiélago, que somos tenemos los salarios más bajos del país, y también la vivienda vacacional. Precisamente ayer veíamos que presentaron 6.000 firmas en el Parlamento de Canarias para pedir una moratoria, es decir, que las que están ya se queden, el resto nuevas licencias, en este caso nuevos permisos, se paralicen durante un año. ¿Ustedes qué les parece? Sí, pues están reclamando la Asociación de Alquiler Vacacional en Canarias, sus representantes, un vuelco quizás también en la norma, lo que están pidiendo exactamente con esas firmas, ¿no? Sí, una última valoración, sí. Es el vuelco. Si no se plantea con, radicalidad ese asunto, la solución tardará. Pero no solamente la asociación, también en este caso los municipios a través de la FECAN están pidiendo cambios. Claro. Muchos frentes abiertos, hablando del tema de la vivienda, un tema que realmente nos preocupa muchísimo. Pero antes de despedirlos, tenemos una nueva imagen que nos llega desde Roma. El cuerpo del Papa Francisco está siendo velado desde este lunes por la noche en la capilla de la residencia de Santa Marta, donde vivía desde su elección, y será expuesto, como les hemos contado, a partir de mañana miércoles, en la Basílica de San Pedro, donde se va a colocar en un féretro abierto para que los fieles puedan despedirse de él. Bueno, con esta imagen despedimos esta primera tertulia de la mañana. Empezamos hablando del Papa, la noticia del día, terminamos hablando de él. Óscar y Salvador, gracias como siempre por acompañarnos en este Buenos Días Canarias. En unos minutos les contamos que llega el tiempo de deportes con mucho motor. Fati Febles, ¿qué tal? Sí, Pilar, y es que vamos restando días para ese Rally Islas Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, que será, ya saben, este jueves. Pero Gran Canaria ya se está viendo recorrida por los coches que van a participar. Son días de entrenamientos libres y ajustes técnicos a esos automóviles. Ahora se lo vamos a contar todo eso y muchísimo más. Antes hacemos una pausa para la publicidad. Todo el mundo vuelve a mirar este martes a Roma, concretamente al Vaticano, donde estamos pendientes de los detalles del funeral del Papa Francisco, que falleció ayer por un ictus cerebral a los 88 años tras meses de enfermedad. De momento su cuerpo se vela en la residencia de Santa Marta hasta que sea trasladado a la Basílica de San Pedro para que quien lo desee pase por la capilla ardiente para despedirse de él. Este martes hay una primera reunión de los cardenales presentes en Roma para decidir el día exacto de su funeral.
Y vamos con otros asuntos. En las últimas semanas, las balsas de Tenerife han recibido más agua de la esperada y algunos de sus embalses están al 100% de su capacidad de almacenamiento. Las lluvias de las últimas semanas han ayudado. Llurena Goya, buenos días. Está en una de esas balsas que están al máximo de su capacidad. Buenos días, Pilar. Buenos días, Canarias. Sí, estamos en la balsa de San Antonio, en La Matanza, en el norte de Tenerife. Es una de las 21 que forman parte de la red del Cabildo. Si hacemos una media, las balsas están al 68% de su capacidad de almacenamiento, pero como decías, esta concretamente está al 100%. Nos acompaña esta mañana el consejero de sector primario, Valentín González. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, decíamos que esta está al 100%, no es la única, ¿no? No es la única, y como el Valle de Molina también está al 100%, pero bueno, estamos hablando de una media del 68%. Respecto al sur, allí el volumen es mucho mayor, estamos en torno al 83%, pero creo que son cifras esperanzadoras para afrontar un verano muy próximo que tenemos por delante. Sin embargo, viendo los datos, me llamó la atención una balsa de ICOD, está al 2%, casi vacía. ¿A qué se debe? Sí, hay balsas que tenemos, esta que me hace referencia, también la balsa de Cruzanta sobre el 24%. De ahí que tenemos que lanzar un mensaje, estamos dentro todavía de la declaración de emergencia hídrica, de una sequía extrema y de larga duración, por lo tanto tenemos que afrontar un verano por delante y hay que lanzar un mensaje de prudencia, de esperanzador por las últimas lluvias del mes de abril y del mes de marzo, pero tenemos que ser prudentes, tenemos que seguir con esas medidas de eficiencia de eficiencia y de ahorro del agua, y sobre todo tanto en el abasto como en el ámbito también agrícola. Si comparamos con abril del año pasado, ¿cómo estaban las balsas en ese momento? Pues respecto al año pasado, por esta misma época, estábamos al 40%, estamos 28 puntos por encima de la media que teníamos el año pasado. En este último mes hemos tenido, del mes de marzo al mes de abril, hemos tenido unos 700.000 metros cúbicos más, por lo tanto yo creo que estas lluvias han sido un mensaje y ha sido una magnífica noticia para el sector agrario. Ahora mismo está empezando a llover de nuevo. Si sigue lloviendo, ¿podrán afrontar con garantías sin complicaciones los agricultores este verano? Sí, dentro de ese mensaje de prudencia yo creo que podemos lanzar un mensaje a los agricultores que podemos tener esas reservas en niveles aceptables para afrontar un verano que puede ser, aún lo desconocemos, pero teniendo la referencia del año pasado, fue un verano bastante complicado, pero yo creo que podemos lanzar, ya digo, ese mensaje de cierta esperanza ante un verano muy próximo. Valentín González, muchas gracias por atendernos esta mañana. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya lo ven, esta es la imagen de una de las balsas que está al 100%, pero como decíamos, se repite en algunos otros municipios como Tegueste o Buenavista. Gracias, Llurena. Buenos días. Bueno, como vemos, es importante el que se llenen esas balsas, pero recordamos, hay que tener mucha prudencia todavía. Y ahora seguimos con los deportes. Y vamos ahora con la Liga F. El Costa de Tenerife disputará un nuevo partido de la competición este domingo a partir de las 11 de la mañana ante el Athletic en Lezama, en el estadio del Athletic de Bilbao masculino, ante un rival que se ha disputado en 4 partidos en la Catedral, en San Mamés hablamos. Anteriormente se jugaron los choques ante el Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid y la Real Sociedad. Para las guerreras, este es un gran paso en la historia del fútbol femenino. Las blanquiazules, recuerden, perdieron el viernes en su visita al Atlético de Madrid. Es un sueño de cualquier niña el poder jugar tantos partidos en grandes estadios como es este caso el San Mamés, y la verdad que se afronta con muchísima ilusión. El trabajo que llevamos haciendo de tantos años atrás es para esto, ¿no? Para que los clubes sean capaces de poder abrir sus puertas en los estadios, para que podamos seguir creciendo a nivel profesional. Motor, este jueves arranca oficialmente el Islas Canarias, pero Gran Canaria ya se ve recorrida por esos coches participantes. Son días de entrenamientos libres y también, terminaban ayer con los últimos test en los que los pilotos y sobre todo los mecánicos pudieron realizar los últimos ajustes técnicos a sus coches. También comprobar de primera mano la complejidad de, por ejemplo, el asfalto de las carreteras de la isla, un aspecto con el que tienen que contar los pilotos en sus
estrategias. Desde la organización piden colaboración a los aficionados. Reanudar lo que esta mañana hicimos y bueno, todo bien, esta mañana no tuvimos ningún percance, ningún problema. Tenemos que estar arriba de ellos porque se ponen en la misma orilla de la carretera y es peligroso. Pero bueno, en líneas generales muy bien. Y desde ayer se puede visitar de manera totalmente gratuita el Service Park del Rally Las Canarias. Cientos de aficionados no quisieron perderse esta oportunidad única para vivir desde dentro la emoción del rally. El Service Park está situado en el anexo al Estadio de Gran Canaria, donde, además de ser el lugar en el cual los mecánicos harán las asistencias a los coches, habrá también una fanzone con venta de ropa, con DJs, conciertos y simulador también de exposición de coches. Es algo que me gusta desde pequeña y quiero disfrutarlo a tope. Llevamos años esperando que viniera el Mundial de Rally, ha llegado y ahora hay que disfrutarlo al máximo. Porque es una experiencia única, al final no todos los días, aunque haya mucha cultura del rally aquí, se vive o se tiene la oportunidad de vivir un Mundial de Rally. Es una oportunidad única también de compartir con otros aficionados y sobre todo de ver equipos profesionales de categoría mundial. Y por supuesto hay muchos reclamos en el paso de la cita mundialista por Gran Canaria. Ninguno de los principales favoritos van a faltar. De hecho, ya están en la isla, como el actual líder del mundial, Elfyn Evans. El galés lidera la prueba mundialista en solitario tras su victoria en Suecia y Kenia, 2 de las 3 disputadas. En la primera, Monte Carlo acabó segundo. Además, su equipo, Toyota, lidera la clasificación por equipos. Ayer atendía a nuestros compañeros del programa Todo Rally. Le une algo con Gran Canaria. Su padre, Guindaf Evans, corrió el Rally El Corte Inglés. It was obviously very twisty and maybe are in better condition maybe than when he drove here in the 90s, but let's wait and see how it is. Worked well during the first 3 rallies, that's sure. Always had a good feeling with the car and things have gone well also. But let's wait and see. Always using something new, and it's also the case here. We used the hard tyre for the first time, so definitely we have to adapt. The amount of people is always nice to see, and especially here now that we're here during Rally Week, then it seems to be very well supported, which is great. Y el Rally Las Canarias, el Rally de España, será la 4ª prueba de un mundial que arrancó en Monte Carlo en enero, siguió en Suecia en febrero y que tuvo su tercera parada en Kenia en marzo. Es abril y llega, como decimos, a Gran Canaria, que debuta en el calendario mundialista, igual que lo harán el Rally de Paraguay o el de Arabia Saudí. Así está hasta el momento la clasificación, precisamente, como decíamos, con Elfyn Evans al frente. Con 3 pruebas celebradas hasta el momento, el Campeonato Mundial de Rally llega a las Islas Canarias con Elfyn Evans como líder en solitario del Mundial. El galés, que suma 88 puntos, ha conseguido vencer en Suecia y en el Rally de Kenia, mientras que en la primera prueba del año, Monte Carlo, terminó segundo. A 36 puntos de distancia le sigue Thierry Neuville, quien ha logrado subirse al podio en los últimos 2 rallies. En tercera posición se encuentra Otanak. El estonio suma 49 puntos y llega tras quedar segundo en Kenia. Ya en cuarta posición está el 8 veces campeón del mundo Sébastien Ogier. El francés empezó la temporada ganando en Monte Carlo, pero en los 2 últimos rallies no ha participado y buscará este fin de semana lograr un buen resultado que le acerque a los 2 primeros puestos. Otro de los favoritos que no ha empezado de la mejor manera es Rovanperä. El finlandés es sexto por detrás de Formón. En la clasificación por equipos, Toyota lidera el mundial gracias a los 148 puntos que ha sumado con sus 5 coches. Por detrás le siguen Hyundai con 122 y Ford con 48. Así, de esa espectacular forma ha empezado la presentación de otra de las escuderías participantes, Citroën, con maniobras que anticipan lo que serán capaces de hacer en el asfalto de Gran Canaria. Entre sus pilotos el asturiano Diego Ruilova, cuarto en la edición de 2024 de Islas Canarias, el campeón europeo de 2022, Efren Llarena, y por supuesto también mucha presencia canaria, como Luis Monzón, campeón de España en 2013. No estará solo, eso sí, y Elay Lemes, vigente campeón canario, tras su accidente en el Orbecame Norte, no estará. Y vamos ahora con una tenista que ayer hacía historia logrando lo que nunca antes había logrado nadie. Hablamos de Yelena Ostapenko.
Bueno, así lo celebraba la letona, que tras imponerse en el Abierto de Stuttgart se convierte en la primera tenista que consigue un título en pista dura al aire libre e indoor. Tierra batida al aire libre e indoor, hierba y en dobles. Lo consigue tras superar a Sabalenka en 2 sets, 4-6 y 1-6. Algo que además le permite escalar hasta el puesto 18 de la agüita y acercarse a la versión que le hizo ganar Roland Garros en 2017. Y este jueves en la pista de atletismo de vecindario se celebran los Juegos Olímpicos Inclusivos Canarios 2025. Se trata de un encuentro destinado a promover la práctica del atletismo entre los alumnos de las aulas en clave de varios institutos de enseñanza media, fomentando así la inclusión, la superación personal y el espíritu deportivo. Para hablar de ello ya se encuentran con nosotros Adela Palomo, que es la directora del CIF Felo Monzón Grau Bassas, y Sara Mateos, que también es la directora de la Fundación DISA. ¿Qué tal? Muy buenos días a ambas. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, Adela, cuéntanos, porque entiendo que es un éxito, ¿no?, que se pueda celebrar una nueva edición de este evento. Pues sí, es un éxito y un orgullo, porque es la tercera edición en la que, con la colaboración de la Fundación DISA, hemos podido llevar a cabo otra vez estos Juegos Olímpicos Inclusivos Canarios, en los que para nosotros que tenemos las enseñanzas de régimen especial deportivas, en este caso con atletismo, pues una oportunidad para nuestro alumnado participar en ellas. Sara, ¿qué papel juega la Fundación DISA? ¿Por qué apuestan por este tipo de proyectos? Bueno, porque para nosotros al final una de nuestras líneas fundamentales de trabajo es el fomento del deporte entre las personas con discapacidad. Al final lo que intentamos es contribuir a que cada vez haya más oportunidades, a que se visibilicen realidades y sobre todo que cada vez sean más y más personas y sobre todo niños con discapacidad que practiquen deporte, y para eso la iniciativa que gestiona, que lidera el IEF El Monzón, nos parecía una oportunidad maravillosa. Adela, como ya nos contabas, es la tercera edición de este proyecto. Ya lo han podido comprobar, como se suele decir, en la tierra, ¿no?, con los propios chicos. ¿Qué impacto tienen ellos? Bueno, son unos juegos que lo que intentan es acercar de alguna manera el atletismo a todos los participantes, que son alumnado de secundaria y alumnado de las aulas en clave del sur de Gran Canaria, y se hace de una manera lúdica, de manera que el impacto es agradable porque les permite conocer este deporte y les permite saber que pueden practicarlo aunque tengan una discapacidad, mediante la adaptación de lo que sea necesario para que lo puedan realizar. Entonces, es un impacto informativo en el sentido de que hay mucho desconocimiento por parte de las familias a veces y de los propios participantes, y en ese sentido creo que tanto la Fundación DISA como nosotros desde nuestras enseñanzas estamos intentando